Buenas, saludos ingeniero Francisco y colegas compañeros. En esta presentación se hablará de un tema de mucha relevancia. Hablaremos de lo que es la computación cuántica y el futuro de los sistemas informáticos. Nosotros somos el grupo número 7 y estamos conformados por la ingeniera Abigail Fick, su servidora, el ingeniero René Hernández y la ingeniera Stephanie Moncada. Como bien sabemos, la computación cuántica es en la actualidad una tecnología emergente, que quizá tal vez en unos 30 años será mucho más familiar el tener una posibilidad de tener una de estas máquinas en casa o tal vez no. Pero en lo que este momento llega, nos aparece la pregunta: ¿cómo es que funciona y en qué se diferencia a la computación clásica? Más adelante responderemos a estas preguntas, pero antes de abrir el camino hacia qué es la computación cuántica, necesitamos comprender qué es la computación clásica y cuál es su funcionamiento. Tenemos la distribución de contenido. Vamos a hablar un poco de lo que es la computación clásica, su funcionamiento, cómo funciona con los bits y un algoritmo sumador. Luego, número 2, vamos a hablar acerca de lo que es la computación cuántica como tal. Vamos a hablar acerca de lo que son los qubits, las compuertas cuánticas, este término que es muy importante, que es el entanglement. También vamos a hablar un poco acerca de lo que son los algoritmos cuánticos, la implementación de las compuertas cuánticas, algunas investigaciones en el campo de la computación cuántica, aplicaciones hoy en día en la tecnología y los límites de la computación cuántica. Antes de abrir el camino hacia qué es la computación cuántica, necesitamos comprender un poco qué es la computación clásica y cómo funciona. Más adelante vamos a hacer una comparación para ver cuáles son las diferencias. Mientras tanto, entremos en materia lo que es la computación clásica. La computación clásica. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los bits. Las computadoras que nosotros conocemos y utilizamos en nuestra vida diaria trabajan con unidades básicas. Estas son llamadas bits. Cada una de estas puede tener el valor 0 o el valor 1 únicamente. Y dichos valores no pueden ser representados simultáneamente. Es decir, un bit en un momento dado solamente puede representar uno de los dos, ya sea 0 o el valor 1. La forma más fácil de entender los bits es comparándolos con algo que conocemos como dígitos. Un dígito es un lugar que puede contener un valor numérico entre 0 y 9. Los dígitos normalmente se combinan para formar números más grandes. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos 7536. Tenemos este número que tiene 4 dígitos y es bien entendido que en el número 7536 el 6 tiene 4 dígitos. También es bien entendido que el 6 es las unidades, el 3 son las decenas, el 5 es el de las centenas y el 7 es el de los millares. Ahora, siendo explícitos, los podríamos expresar de la siguiente forma, y aquí observamos la primera expresión. Podríamos expresarlo como 7 por 1000 más el resultado es 5 por 100
más 3 por 10, siendo esta las decenas, más 6 por 1, siendo el millar. En total tendríamos lo que son 7000 más 500 más 30 más 6, que da un total de 7536. Ahora, otra forma de expresarlo sería utilizando potencias de 10, asumiendo que vamos a representar el concepto de elevar a la potencia d con el símbolo de elevación. Para que 10 al cuadrado se escriba 10 a la 2 de la siguiente manera. Aquí tenemos otra forma de expresarlo, sería 7 por 10 a la 3 más 5 por 10 a la 2 más 3 por 10 a la 1 más 6 por 10 a la 0. Sería un total de 7000 más 500 más 30 más 6, que siempre es igual a 7536. Lo que se puede ver en esta expresión es que cada dígito reserva un espacio para la siguiente potencia de 10, empezando por el primer dígito con 10 a la 0. Ahora, las expresiones anteriores están basadas en un sistema decimal, pero lo interesante de estos sistemas numéricos es que no estamos forzados a tener 10 valores distintos en un mismo dígito. Nuestro sistema base 10 es probable que se haya creado dado que tenemos 10 dedos, pero si hubiéramos evolucionado con 8, lo más probable es que quizá más bien fuera base 8. Podemos tener sistemas base n o sistemas en base de cualquier número. De hecho, hay muy buenas razones para usar diferentes sistemas en otras situaciones. Ahora, las computadoras operan en un sistema base 2. Luego de haber dado toda esta explicación, sabemos que este sistema en base 2 también es conocido como el sistema numérico binario. Y esta razón es por la cual las computadoras usan el sistema base 2. Y esto es porque es más fácil implementarlo con la actual tecnología electrónica. Se podría decir que cablear y construir computadoras que operen en base 10, pero serían extremadamente costosas por el momento, mientras que las basadas en un binario son pues relativamente más baratas. Entonces, las computadoras usan números binarios y por ende dígitos binarios en lugar de decimales. La palabra bit es el diminutivo de dígito binario binary digit. Ahora, donde los números decimales pueden tener 10 valores distintos que van desde el 0 hasta el 9, los bits solamente pueden tener dos posibles valores. Esto es el 0 o ya sea el 1. Es por eso que los números binarios solamente se componen de 0 y 1, como por ejemplo 10, 11. La matemática binaria funciona igual que la matemática decimal, excepto que el valor de cada bit solo puede ser 1 y 0. Para percibir la matemática binaria, empecemos con una suma decimal y ver cómo funciona. Asumamos que queremos sumar estos dos números que tenemos en el apartado número A. 452 más 751. Para sumar estos dos números podemos empezar sumando los de la derecha. 2 más 1, que es igual a 3, sin ningún problema. Luego sumamos 5 más 5, que es igual a 10. Así que se guarda el 0 y se acarrea el 1 a las centenas. Después tenemos 4 más 7 más 1, que es lo acarreado por la anterior suma, que esto es igual a 12. Guardamos el número 2 y acarreamos el 1. Finalmente tenemos lo que es 0 más 1, que es igual a 1, que esto nos da la respuesta, que es 1203. Ahora, la suma binaria funciona exactamente igual.
Aquí en el apartado B tenemos 0, 10 y 1, 1, 1. Para sumar estos dos números podemos empezar sumando los de la derecha. Tenemos 0 más 1, que es igual a 1 para el primer dígito. Después 1 más 1, que es igual a 10 para el segundo dígito. Se guarda el 0 y se acarrea lo que es el 1. Después 0 más 1, que es igual a 10. Vamos a guardar el 0 y se va a acarrear el 1. Y al final sumaremos lo que es 0 más 1, que es igual a 1. La respuesta es igual a 10,01. Y si lo tradujéramos todo a decimal veríamos que es correcto. 2 más 7 es igual a 9. En resumen, los bits son dígitos binarios. Un bit puede tener valor de 0 o 1 y los bytes están compuestos por 8 bits cada uno. La matemática binaria funciona exactamente como la decimal, con la única diferencia de que cada bit solo puede tener el valor de 0 o 1. Ahora, después de esta introducción tan amplia acerca del funcionamiento de lo que es una computadora clásica mediante estas sumas y esta matemática binaria, vamos a entrar a lo que es las diferencias entre computación clásica versus la computación cuántica. En mayo del año 2013, la empresa D-Wave System lanza su computador cuántico D-Wave 2, que con su poder de cálculo de 439 qubits, que más adelante vamos a definir más a fondo qué es un qubit, comparado con un computador regular basado en el microprocesador Intel Xeon E5-2690 a 2.9 GHz, obtuvo un resultado de ser en promedio 4000 veces superior D-Wave QPU, lanzada en 2017, que usa 2000 qubits superconductores. Es esta una 2600 veces más rápido que el mejor algoritmo clásico HFS para resolver el único problema que sabe resolver. Esto no significa que se haya logrado la supremacía cuántica, ya que esto no está demostrado que D-Wave QPU sea un ordenador cuántico, es decir, que este podría ser un ordenador clásico no determinista que usa qubits como bits aleatorios, es decir, una fuente cuántica de aleatoriedad. Ahora observamos que al utilizar más qubits, este sistema puede ser mucho más potente que una computadora clásica. Entonces, entremos un poco en materia de lo que son las diferencias. Número 1. Entre computación clásica y computación cuántica, tenemos una gran diferencia, que es que la computación cuántica no tiene un lenguaje computacional, es decir, no existe un lenguaje computacional cuántico como tal, a diferencia de lo que es la computación clásica, que esta sí posee un lenguaje computacional como ya lo conocemos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que ambas de estas, la computación clásica y la cuántica, usan unidades mínimas de información diferentes. Esto es la diferencia más grande que estos dos sistemas tienen. Lo que es la computación clásica utiliza bits y la computación cuántica utiliza qubits. Cualquier elemento de un ordenador clásico está escrito en un código binario 1 o 0. Esto también se traduce en electricidad. Si el voltaje es alto, se representa en 1, pero si el voltaje es más bajo, se representa en 0. En la computación cuántica es totalmente distinto. El valor son los qubits, que pueden ser 1, 0 o 1 y 0 a la vez. Es decir, que se pueden superponerse y entrelazarse según las leyes físicas. Esto hace que los qubits, a diferencia de los bits, puedan tomar varios valores a la vez y puedan desarrollar cálculos que no puede hacer un ordenador convencional. Los qubits, a diferencia de los bits, pueden tomar varios valores a la vez y pueden desarrollar cálculos que no puede hacer una computadora clásica.
los investigadores trabajan en desarrollar algoritmos para que la matemática con la que trabajan también los ordenadores clásicos, que pueden dar soluciones concretas a problemas planteados. Es decir, estas dos son formas diferentes de trabajar. Un computador cuántico no sirve para hacer tareas cotidianas. Esto no cuenta con una memoria ni un procesador, mientras que la computación clásica tiene una arquitectura completa. Únicamente lo que tenemos en una computación cuántica son un grupo de qubits con los que podemos escribir la información y operamos sobre ellos. No hay ninguna arquitectura tan complicada como la de un ordenador convencional. Ahora mismo, con sistemas muy primitivos asimilables a una calculadora de principios del siglo pasado, pero su capacidad de cálculo para determinados problemas es mucho más alta que un ordenador convencional. Existe esa dicotomía entre lo que parece ser algo muy simple, pero en realidad la computación cuántica es una cosa muy potente. Otra de las diferencias es que la informática normal o clásica convencional tiene valores constantes, variables, almacenamientos para resultados, bucles, entradas, salidas, interacción durante la computación y etc. Mientras que una computadora cuántica no hace más o menos que cambiar las probabilidades de que se vea un número entre 0 y 2 elevado a la n-1, donde la computadora tiene n qubits. La única forma en que se pueden cambiar estas probabilidades es de manera que su suma siempre sea 1, y dichos cambios deben basarse únicamente en los valores actuales de estas probabilidades. Por lo tanto, ni siquiera se puede utilizar constantes en su programa, y es aquí donde radica la diferencia entre estas dos. El desafío de la programación es encontrar formas de hacer que los números que se desean ver para responder tal vez a alguna pregunta de interés tengan una probabilidad alta de aparecer. Las computadoras cuánticas no pueden almacenar valores, no pueden tener bucles, no puede desplegar tampoco puede ver ni duplicar ningún valor interno. Todo lo que hace la computación cuántica debe ser reversible, por lo que muchas operaciones como el OR y el AND no son permitidos. Lo más difícil de comprender es cómo se puede hacer cualquier cosa cuando todo lo que uno tiene para jugar son los números complejos asociados con los posibles valores de 2 a la n patrones que uno podría leer al final de un cálculo de computadora cuántica. Ahora, viendo ya estas diferencias, vamos a explicar un poco acerca de lo que es el algoritmo sumador. Tenemos aquí lo que es el algoritmo sumador 2 bits. El sumador es un circuito digital que realiza la adición de números. El semisumador suma dos dígitos binarios simples, como son estas dos entradas A y B, que son denominados sumandos, y sus salidas, que son suma S, aquí tenemos la letra S de las salidas, y el acarreo, que es la letra C. La señal de acarreo representa un desbordamiento en el siguiente dígito, en una adición de varios dígitos. El diseño más simple de semisumador está representado hacia la derecha. Este incorpora lo que es una puerta para X OR para S y una puerta AND para C, que es el acarreo. Dos semisumadores pueden ser combinados para hacer un sumador completo, añadiendo una puerta OR para combinar sus salidas de acarreo. En la tabla de verdad aquí reflejada podemos ver que para el semisumador esto es lo que se detalla. Estas son sus entradas A y B, sus salidas y el acarreo. Para A0 y B0 tenemos un acarreo de 0 y una salida de 0.
Para A1 y B0 tenemos un acarreo de 0 y una salida de 1. Para las entradas A0 y B1 tenemos salidas de 1 con un acarreo de 0, y para las entradas A1, B1 tenemos un acarreo de 1 y la salida es un 0. Aquí tenemos de una forma mucho más gráfica cómo es que esto sucede. Aquí tenemos cuando A es 1 y B es 0, y observamos que se realizan dos operaciones lógicas como lo es XOR y AND para obtener lo que son la salida, que es el resultado de la suma, y el acarreo. De esta forma es que funciona un sumador de 2 bits. Vamos a entrar ya en materia a lo que es la computación cuántica como tal. En este caso, el colega, el ingeniero René Hernández, va a explicarnos un poco acerca de esto. Muchas gracias, ingeniera Abigail. Vamos a continuar entonces con esta charla presentando conceptos importantes de mecánica cuántica. Vale la pena mencionar que no se puede dar un repaso detallado porque hay muchos temas involucrados y conceptos que vienen de la mecánica cuántica y del álgebra lineal. Pero sí se intentará dar un overview general para que se pueda conocer en qué consiste la computación cuántica. Razón por la cual se puede iniciar con una pregunta. ¿Qué es una computadora cuántica? Me parece aclarador mencionar que el ente físico que nos permite hacer cómputo en la computación clásica sería el transistor. Mediante el transistor se puede representar los bits y al mismo tiempo construir diferentes compuertas lógicas que nos permiten manipular a los bits para finalmente hacer un cálculo a través de un algoritmo, como por ejemplo el algoritmo sumador. Cuando estamos hablando entonces de computación cuántica, ya el transistor no sería el sistema físico que nos permite hacer cómputo. En este caso, ese sistema va a ser sustituido por un sistema mecánico cuántico. Y precisamente por ser un sistema mecánico cuántico es que van a haber nuevas propiedades o van a existir propiedades que van a estar asociadas a ese tipo de sistemas. Es por esta razón que en general una computadora cuántica puede ser definida como un dispositivo que va a aprovechar las propiedades descritas por la mecánica cuántica para realizar cómputo o para realizar algún tipo de cálculo. Y precisamente porque estamos hablando de un sistema mecánico cuántico, es que vamos a tener ahora en la computación cuántica propiedades que la van a hacer especiales. Propiedades que podemos mencionar como superposición y que la ingeniera Abigail ya dejó entrever de qué trata cuando enfrentó la computación clásica o la comparó con la computación cuántica. Otra característica es la reversibilidad y también está el entrelazamiento. Estas son características que nos permiten distinguir a la computación cuántica de la computación clásica. Miremos, por ejemplo, ahora qué es superposición. En la imagen se puede observar un gato. Creo que todos hemos escuchado sobre el gato de Schrödinger, en el cual se dice que dentro de una caja se encuentra un gato y también hay material radiactivo. Pueda que ese material mate al gato o no lo mate. En este caso, se dice que el gato está vivo y muerto, mientras nosotros no abramos la caja y miremos si el gato efectivamente está vivo o está muerto. Esta ilustración y esa analogía, aunque surgió para criticar a algunos pensamientos de la mecánica cuántica, ilustra muy bien cuál es el comportamiento de los sistemas cuánticos, en el cual se tiene que estos sistemas pueden vivir en diferentes estados a la vez.
Por ejemplo, en este caso, si el gato nosotros decimos que es el sistema mecánico cuántico, el gato se dice que mientras nosotros no verifiquemos, no miremos, no observemos el interior de la caja, el gato se dice que está vivo y muerto a la vez. Esta propiedad, entonces, se le conoce como superposición. Y debido a que es una propiedad que es inherente de los sistemas mecánicos cuánticos, entonces también va a ser una propiedad que va a estar ligada, va a estar asociado a en la computación cuántica. ¿Y dónde nosotros lo observamos precisamente? Lo observamos en los qubits. Sabemos nosotros que las unidades básicas de información en el caso de la computación clásica serían los bits y en el caso de la computación cuántica serían los qubits. Y vamos a ver aquí entonces que el principio de superposición es lo que permite que un qubit pueda vivir en más de un estado a la vez, a diferencia del bit. Como mencionó la ingeniera Abigail, los bits o bien pueden tener el valor de 0 o el valor de 1, pero no ambos a la vez. En el caso de los qubits, sí se puede tener que este puede tener el valor de 0 y 1 a la vez. Es decir, que se puede encontrar en un estado de superposición. Esto es posible por esa característica que es inherente a los sistemas mecánico-cuánticos. Ahora bien, matemáticamente esto se representa de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un sistema que está formado por un solo qubit, el estado de ese sistema se puede representar como con el símbolo psi. Ahora bien, ese estado del sistema se puede escribir como una combinación lineal de los estados ceros y los estados 1, los cuales estos se van a considerar como los estados base. Esto quiere decir que el qubit entonces puede ser escrito como una combinación lineal de los estados 0 y 1. En la ecuación se pueden ver ciertas constantes como alfa y beta. Estas constantes están relacionadas con la probabilidad de medir o bien el estado 0 o medir el estado 1. Entonces pueda que si alfa es más grande que beta, hay más probabilidad de medir el estado 0 a medir el estado 1. O si es más grande el valor de beta que el valor de alfa, entonces hay más probabilidad de que al nosotros querer saber cuál es el estado del qubit, obtengamos que el estado es 1 a que el estado es 0. Entonces son constantes que están relacionadas con probabilidad. Esa es la manera de representar un sistema cuando este tiene un solo qubit. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de 2 qubits? Acá podemos nosotros revisar las posibles combinaciones de los valores que pueden tener los qubits. En este caso puede ser 00, 01, 10 o 11. Por lo tanto, entonces, el estado del sistema puede escribirse como una combinación lineal de esas posibles combinaciones. En general, entonces, se tiene que se escribe como una combinación lineal de 4 posibles estados. De los estados 00, 01, 10 y 11. Si nosotros comparamos con el sistema de un qubit, entonces vemos que la forma en la que se representa el estado del sistema de 2 qubits se duplica con respecto al de un solo qubit. ¿Qué pasa ahora si nosotros tenemos un sistema de 3 qubits? Si nosotros examinamos las posibles combinaciones, obtenemos que hay 8. Por lo tanto, el estado del sistema ahora puede escribirse como combinación lineal de todas esas combinaciones posibles de los valores para los valores de los qubits. Y ahora entonces quiere decir que el sistema puede ser escrito como una combinación lineal de 8 estados posibles. Esto es una propiedad muy importante, el de superposición, debido a que nos enseña que hay un paralelismo inherente cuando se realiza computación cuántica. Precisamente porque cada vez que uno añade
un qubit al sistema, entonces vemos que el estado total del sistema puede escribirse como una combinación lineal de múltiples estados, de más estados. En este caso, para un sistema de n qubit, entonces esa combinación sería de 2 a la n valores. Lo anterior significa que si nosotros de alguna manera manipulamos los qubits en el sistema, podemos realizar diferentes cálculos en una sola acción, precisamente porque el sistema puede vivir en varios estados a la vez. Esta es la razón por la cual el poder, si nosotros analizamos el cómputo, el poder de cómputo, la computación cuántica es superior a la computación clásica. Entonces, esta es por la propiedad de superposición. De forma adicional se tiene que el qubit puede ser representado de forma gráfica a través de lo que se conoce como la esfera de Bloch, que es una esfera de radio 1, una esfera unitaria. En este caso, el qubit se representa como un vector cuyo comienzo está en el origen y cuyo fin o punta de la flecha del vector se encontraría en algún punto de la esfera unitaria. En el caso del estado 0, este se representa como un vector que apunta hacia el polo norte, y en el caso del estado 1 como un vector que apunta hacia el polo sur. Vale la pena mencionar que matemáticamente también es posible representar el estado 0 como un vector 1, 0 y el estado 1 como el vector 0, 1. Ahora vamos a hablar sobre las compuertas cuánticas. Asociado a las compuertas hay un término o hay un concepto asociado que es el de reversibilidad. Este aplica tanto a la computación cuántica como a la computación clásica. Por reversibilidad nos referimos a esa propiedad que, conociendo los valores o conociendo la salida, una vez que una compuerta ha operado sobre un determinado conjunto de objetos, se puede obtener entonces cuál es la entrada. A través de la salida se puede conocer la entrada. Si una compuerta verifica esta propiedad, significa que la compuerta es reversible. Esta es una de las diferencias entre la computación cuántica y la computación clásica, debido que en la computación clásica no todas las compuertas son reversibles, mientras que en la computación cuántica todas las compuertas serán reversibles. Debido a la gran cantidad de compuertas que existen, no es posible mencionarlas todas. Acá mencionaremos solamente algunas, viendo de ellas cuál es el símbolo que los representa, cuál es su representación matricial, viendo cuál sería el efecto posible en la esfera de Bloch, y también viendo una pequeña tabla teniendo los valores de entrada y cuáles serían las respectivas salidas. Se inicia entonces con la compuerta identidad. Esta compuerta prácticamente no hace nada y no cambia o modifica a los qubits sobre los cuales opera, ya que los valores de salida son los mismos que los valores de entrada. Se tiene otra compuerta que es la compuerta NOT, que actúa de la igual manera como la compuerta NOT en la computación clásica. Se observa entonces que si en la entrada nosotros tenemos un qubit con un valor 0, entonces la salida va a ser un qubit con valor 1. Y si tenemos en la entrada un qubit con valor 1, entonces la salida va a ser un qubit con un valor 0. En la esfera de Bloch, eso se puede decir que es una rotación de 180 grados alrededor del eje X. Ahora la compuerta Y. La compuerta Y se puede decir que es una rotación de 180 grados alrededor del eje Y. También se tiene que, si la entrada es 0, entonces la salida es I1. Y si la entrada es 1, la salida es menos I0.
Es decir, actúa de forma muy parecida a como lo hace la compuerta NOT. Hay una diferencia en cuanto a las constantes que acompañan a los estados 0 y 1 de las salidas respectivamente, los cuales estas constantes son I y menos I. También está la compuerta Z. Esta compuerta se puede decir en la esfera de Bloch es una rotación de 180 grados alrededor del eje Z. Y se tiene que, si actúa sobre un qubit con un valor 0, entonces mantiene inalterada la salida. Sin embargo, si actúa sobre un qubit con un valor 1, se tiene que la salida es menos 1. Esta es la compuerta CNOT. Acá en la representación se puede observar que actúa sobre dos qubits. Hay un qubit que se le llama control y al otro qubit se le llama blanco. Esto es importante para explicar cuál es el comportamiento de la compuerta CNOT, en el cual nosotros vemos que, en este caso particular, el primer qubit representa al qubit control y el segundo representa al qubit blanco. En este caso, se observa que si el qubit control y su valor, su estado es 0, entonces se mantiene inalterada la salida. Sin embargo, si el estado del qubit control es 1, entonces esta compuerta cambia el estado del qubit blanco por su valor opuesto. Ahora explicaremos los estados enredados o entanglement. La definición dice: dos sistemas se encuentran en un caso especial de superposición de mecánica cuántica llamado entrelazamiento, si la medición de un sistema se correlaciona con el estado del otro sistema. En otras palabras, los estados de los dos sistemas son no separables. Este es un concepto algo complicado y es un concepto que tiene implicaciones profundas en la mecánica cuántica. También es conocido como la acción fantasmal. Lo importante en la computación cuántica acerca de los estados enredados es que es posible hacer cierto tipo de cosas mediante ella, mediante esta propiedad. En este caso, por ejemplo, se puede hacer teleportación cuántica. Eso consiste en transmitir información entre lugares lejanos aplicando esta propiedad. También está la codificación superdensa. Esto significa que en un qubit se puede codificar 2 bits y mandar a través de un canal cuántico el qubit con los 2 bits. Por eso se le conoce como codificación superdensa. Y tan por último se puede mencionar que mediante esta propiedad están determinados algunos de los sistemas criptográficos cuánticos. Por último, y como un ejemplo corto, se muestra el algoritmo de Dodds-Jones. Si nosotros queremos saber cómo luce un circuito cuántico, pues se puede hacer mediante esta imagen, en el cual nosotros vemos que se aplica una sucesión de compuertas de forma que se manipulan los bits hasta obtener el resultado deseado. El algoritmo de Dodds-Jones consiste en determinar si una función de n bits de entrada y un bit de salida es independiente de las entradas o balanceadas. Otros algoritmos cuánticos son el algoritmo de Shor, la transformada cuántica de Fourier, el algoritmo de Grover, el algoritmo del quantum annealing. Vale la pena mencionar que todos estos algoritmos tienen la capacidad de realizar en menor número de pasos las tareas que las realiza su equivalente en la computación clásica. Eso quiere decir que estos algoritmos son mucho mejores y más eficientes, debido a que está reducida la complejidad algorítmica.
Ahora veremos brevemente las implementaciones de las computadoras cuánticas. Pero antes miraremos ciertos criterios que estos deben de cumplir. Debe ser posible distinguir entre dos estados. Debe ser posible preparar el sistema en un estado inicial. Debe ser posible crear un conjunto de compuertas cuánticas. Y tiene que haber un tiempo grande de coherencia. Esto significa que tiene que durar un tiempo suficiente en superposición para que se pueda hacer cálculo. Estos son los criterios que tiene que cumplir todo prototipo de una computadora cuántica. Existen diferentes implementaciones físicas que aprovechan diferentes cualidades o propiedades, ya sea de la materia, de partículas o de la luz, para realizar computación cuántica. En este caso, hay implementación que aprovecha la propiedad de polarización. Hay otras que aprovechan la propiedad de los superconductores. Hay otras que aprovechan la propiedad de los niveles de los niveles energéticos del átomo. Y el otro que aprovecha la propiedad del spin de las partículas. Vale la pena mencionar que estas diferentes implementaciones aún están en investigación. Es decir, no se tiene un estándar acerca de cuál es la mejor implementación. Por eso se menciona que la computación cuántica, si bien ha tenido grandes avances en los últimos años, en las últimas décadas, aún está en sus comienzos. Pero se espera que sea la siguiente revolución tecnológica. Y para continuar con esta charla, va a tocar otros temas que son de interés la ingeniera Stephanie Moncada, a quienes demos el espacio. Muy buenas, ingeniero Galdames, colegas. Mi nombre es Stephanie Moncada. Yo les estaré hablando de las aplicaciones e investigaciones en el campo cuántico. Y bueno, como observábamos anteriormente, lo que es la introducción de la computación clásica por parte de la ingeniera Abigail y seguidamente de la implementación de la computación cuántica por el ingeniero René. Yo les estaré comentando de las empresas que están invirtiendo en lo que es el desarrollo y la investigación de la computación cuántica. Y bueno, como primera empresa tenemos lo que es IBM, que ya se les está considerando que son los pioneros en el campo cuántico. En el 2019, IBM lanzó lo que es el IBM Q System Y, que este es el primer sistema de computación cuántica aproximado de propósito general. Para ese año estaba diseñado solo para uso científico, pero ya ahorita en 2020 están tratando de comercializar lo que son estos computadores cuánticos. El hardware que compone es el Q System Y incluye hardware quantum para proporcionar los qubits de alta calidad. También cuenta con ingeniería hidrogénica, ya que estos sistemas tienen que estar en un ambiente sumamente fríos y aislados. También cuentan con electrónica de alta precisión y calidad, lo que es en factores de forma compacta para poder controlar estrechamente las grandes cantidades de qubits. Entonces podemos ver el ordenador cuántico que no es nada parecido a lo que estamos acostumbrados a ver en lo que son computadoras clásicas. Entonces ahí nos damos una primera idea de que no es lo que uno se imagina cuando dicen computación clásica. Como podemos observar, el ordenador cuántico cuenta lo que es un amplificador de señal qubit, el cual recibe los datos binarios. Eh, Luego estos se mantienen a temperaturas muy frías, casi cercanas al cero absoluto. Entonces ahí se puede observar que contiene una parte de refrigerador.
También cuenta con los que son los cables coaxiales superconductores. También con escudo de antirradiación y el escudo electromagnético. Y el amplificador qubit. Y por último cuentan con lo que es el procesador cuántico. Otra de las empresas que también está invirtiendo en lo que es en estas investigaciones y que es el principal competencia de IBM. Esta empresa anunció la denominada supremacía cuántica. Y hablamos nada más y nada menos que de Google. Google lanzó lo que es un computador cuántico que realiza en segundo tareas mucho más complejas de los que realiza un computador clásico. O sea, lo que le llevaría a una computadora clásica a realizar en años, meses, siglos, estos computadores cuánticos lo harían en días, minutos, horas y segundos. Bueno, y en este caso el computador realiza tareas en segundos. En la imagen se puede observar, la imagen de la izquierda, lo que es el procesador cuántico, que este en un principio contaba con 54 qubits, pero mientras realizaban muestras, uno de los qubits presentó un error. Pero esto no causó mayor problema en los demás qubits, por lo que eh, se le denominó lo que es el procesador cuántico de 54 qubits. Este procesador aprovecha lo que es la superposición y el entrelazamiento cuántico, lo cual nos explicaba el ingeniero René. Por lo que mencionaba que este procesador solo se quedó con los 54 qubits debido a que uno presentó un error. Bueno, y lo que hizo este procesador fue recolectar 1 millón de muestras de un circuito cuántico en aproximadamente 200 segundos. Y wow, eso es demasiado. Bueno, entonces de otras empresas que tenemos están lo que es Ionic, que este presentó su computadora cuántica en lo que anuncian que una sola generación de hardware pasan de 11 a 32 qubits, mejorando la fidelidad requerida para usar los 32 qubits basados en iones atrapados. Entonces ahí se puede observar el computador de la empresa Ionic, que este más que todo se especializa en hardware para computación cuántica. Luego otra empresa fuerte en lo que es este campo sería Rigetti, que presentaron un startup en la cual conectaron ordenadores cuánticos con computadoras clásicas y esto todo en la nube. Entonces aquí hicieron la combinación de ambas. También presentaron lo que es el procesador cuántico más poderoso, que es de 128 qubits, que por los momentos es la empresa que más ha logrado este alcance en lo que son los qubits. Bueno, entonces ahora les hablaré sobre lo que son las aplicaciones de la computación cuántica en tecnología. Y como mencionaba, la computación cuántica está agilizando su desarrollo, ¿va? Con la posibilidad de poder revolucionar el mundo de la computación. Y esto se puede apreciar debido a que grandes empresas como las que mencionaba anteriormente están en constante investigación. Y esto ha conllevado a visualizar que para las áreas donde las computadoras actuales requieren cientos y miles de años en resolver un problema de mundo, las computadoras cuánticas podrían hacerlo en días, semanas, en segundos, horas.
Y bueno, entre las ciencias que requieren para el desarrollo de estas aplicaciones y que sería el futuro de las mismas, el futuro de los sistemas informáticos, tenemos lo que son las ciencias computacionales, la teoría de la información y las ciencias de la matemática y obviamente lo que es la mecánica cuántica, que este es la mayor ciencia que utiliza la computación cuántica, valga la redundancia por su nombre. Bueno, entonces entre las aplicaciones tenemos lo que son Machine Learning, donde la computación cuántica permitiría analizar y gestionar más datos en menos tiempo. También podrían potenciar el aprendizaje automático multisectorial al permitir que los programas como de inteligencia artificial que busquen estos conjuntos de datos gigantescos, elementos que estén relacionados con la investigación médica, el comportamiento de los consumidores o los mercados financieros y que todo esto le dé sentido. O sea que están combinando lo que son computación cuántica con inteligencia artificial, ya que estos contienen grandes cantidades de datos. Entonces la computación cuántica vendría a mejorar esto. También otras de las aplicaciones están las simulaciones biomédicas, donde la computación cuántica sería capaz de poder crear, simular y modelar estructuras moleculares. Y un ejemplo de esto es que en 2012 en la Universidad de Harvard se utilizó un computador cuántico de la empresa Dewey One para poder resolver la forma en la que se despliegan algunas proteínas. Entonces ahí pueden observar en la imagen el simulador de un computador cuántico para la biomédica. Entonces ahí pueden ver también que son sumamente grandes. Y otra aplicación también que tiene mayor sonancia es lo que es el área de la medicina. Como ya se sabe que crear un medicamento, eso lleva muchos años en laboratorio y dependiendo también las fases. Entonces, un ejemplo sería en lo que estamos en la actualidad, viviendo en la actualidad, lo que es el virus, que aún no hay una cura. Bueno, entonces la computación cuántica, eh, esto facilitaría enormemente, ya que muestran mucho más agilidad y sería menos costoso. Bueno, y seguidamente otra de las aplicaciones en tecnologías tenemos lo que son las seguridad cuántica, que los sistemas de seguridad informática, encriptación y cifrado es otra aplicación con mayor potencial en la computación. En esta parte, la computación cuántica utiliza lo que es la propiedad de entrelazamiento para poder transmitir información segura. Y esto nos daría la posibilidad de que ya no exista manera de que se produzca fugas de información, como lo que sucede, el problema que actualmente cuenta la computación clásica. Y bueno, entonces las claves serían mucho más seguras si se utilizan medidas de seguridad cuántica. Entonces prácticamente estamos hablando de que con la computación cuántica se lograría lo que es la seguridad en todos los sentidos de la palabra. Y bueno, entonces ahora tenemos una derivada de lo que es la seguridad cuántica, que es la criptografía. En este caso, la criptografía cuántica en redes comerciales para comunicaciones seguras,
que eso ya se han realizado pruebas pilotos en investigaciones de servicios de comunicación. Y como se sabe, toda comunicación se basa en el uso de la criptografía. Y en este caso, el tamaño de claves, la complejidad de los algoritmos y de encriptación, el aumento de la capacidad de cálculos, cada día crecen en lo que es la computación clásica. Y bueno, con la computación cuántica esto prácticamente va a desaparecer porque este utilizaría lo que son los principios de la mecánica cuántica y daría una solución a esta vulnerabilidad de métodos de encriptación que son actuales. Esta técnica es conocida como la distribución cuántica de claves, que esto proporciona un nivel de seguridad mucho más alto que cualquier intercambio de datos. Y esto ya está comprobado. Un ejemplo sería que en la Universidad de Illinois, Estados Unidos, como muestran en la imagen, ahí crearon lo que es este equipo de criptografía cuántica, que este está incorporado a un procesador cuántico que asegura que los datos de control para redes eléctricas mediante la criptografía cuántica. Entonces, este se muestra ahí en la imagen lo que es este equipo de criptografía, que esto ya también está aprobado en laboratorios. Entonces podemos decir que realmente la computación cuántica va a mejorar la seguridad de la información. Bueno, entonces entre los otros temas que vamos a hablar serían sobre los límites. Como ya se sabe, todo tiene su límite. Entonces, los límites de la computación cuántica serían la decoherencia, las fluctuaciones de energía y la escalabilidad. En cuanto a la decoherencia, esto significa que si un estado cuántico se encuentra en integración con el ambiente, este pierde el estado cuántico, convirtiéndose en información no valiosa. Prácticamente dejaría de servir. Es por eso como que les mencionaba anteriormente que estos computadores tienen que estar en ambientes sumamente fríos. Y en cuanto a las fluctuaciones de energía, esto nos da a entender que la velocidad en relación con el tiempo transcurrido, el límite de velocidad referirían a una situación de incertidumbre. Esto nos da como significado que si se conoce la forma de posición de una partícula, no se conocería de forma precisa su velocidad y viceversa. O sea que si conocemos de forma muy precisa la velocidad, no conoceríamos de forma precisa lo que es la posición de esta partícula. Entonces, esto todavía es un problema para la computación cuántica. Y en cuanto a la escalabilidad, es que todavía no hay un diseño capaz de manejar un número de qubits, perdón, para resolver problemas mucho más complejos de los que ya se han probado. Y como les mencionaba, la única empresa que ha logrado un mayor número alto de qubits es IonQ con 128 qubits. Y bueno, para la computación cuántica eso todavía es muy poco. Entonces, eso también está en como limitante para esta computación cuántica. Y bueno, para concluir, les diré que el funcionamiento de la computación cuántica implica algoritmos y formas de trabajar totalmente disruptivas de la computación clásica. Esto lo podemos ver como ejemplo en su apariencia, ¿verdad? No es lo mismo ver una computadora clásica y compararla con un computador cuántico. Y la aparición de este paradigma de lo que es la computación cuántica
Esto permitiría un avance en muchas áreas tecnológicas que están orientadas a grandes retos de investigación y necesidades de tiempo respuesta muy cortos. Y bueno, como ya se sabe, lo anteriormente mostrado, presentado, la computación cuántica ya es una realidad. Esto, como se mencionó anteriormente, ya hay investigaciones abiertas, como las que está realizando IBM, Google, y ellos ya han creado los ordenadores cuánticos, que ya están en un funcionamiento real. Y con esto finalizamos nuestra presentación. Esperamos haya sido de su agrado y que ya tengan una idea de lo que es la computación cuántica. Y más que todo, gracias por su atención.